¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en Canal del Sur desde los estudios de Puerto Montt, esta vez con un invitado que por primera vez está con nosotros acá en nuestros estudios, el diputado Fidel Espinosa, diputado del Distrito 56, que además tiene, según entendemos, aspiraciones por ampliar un poco más el territorio y convertirse quizás en senador. ¿No es así, Fidel? Sí, muy buena tarde, ya un gusto saludar a todos los televidentes. Gustoso estar acá en el Canal del Sur, que sabemos que tiene una amplia cobertura no solo en nuestra región, sino en el sur de nuestro país, y por eso obviamente orgulloso de estar acá. Bueno, respecto a su pregunta, bueno, ha sido siempre una temática, ¿no es cierto?, que ha estado en el tapete público, y yo siempre lo he sostenido, ¿no es cierto? Yo he cumplido una labor como parlamentario en mi distrito ya 10 años, que ha sido con un eslogan de trabajo bastante claro, que ha sido defender los derechos ciudadanos, y me he ganado, por cierto, un prestigio. Así que el día de mañana, probablemente después de las municipales, vamos a tomar ya decisiones cuando ya tengamos resultados de las elecciones municipales, porque ese es nuestro primer objetivo, que nos vaya bien, que tengamos una buena cantidad de alcaldes como concertación y de concejales, que nos permitan obviamente el retorno a nuestra presidenta Bachelet. Eso es lo más importante hoy día. Después el tema senatorial, después el tema diputacional, lo veremos en noviembre, diciembre de este año. Tú has ido abonando terreno, sin embargo, te hemos visto, los que somos de Chile originalmente, ¿cierto? Te hemos visto varias veces por allá, incluso desde hace varios años. ¿Es una aspiración o una meta a lo mejor que tú tenías de hace tiempo? No, fíjate que mira, yo te lo digo con mucha sinceridad, yo me siento muy gustoso en mi trabajo como diputado. Me siento tremendamente orgulloso de lo que realizo como diputado en el día a día, junto con el equipo que trabaja conmigo. Esto no es una labor solo de una persona. Detrás mío hay un sinnúmero de personas que forman parte de mi equipo, que son concejales, mi equipo parlamentario, que atendemos diariamente. Nosotros tenemos una oficina parlamentaria que está llena todos los días, 30, 35, 40 personas, que llegan de diferentes puntos de la región. Nosotros, por ejemplo, esta semana que pasó, tuvimos un caso de Río Bueno, que es de otra región, que fue la muerte trágica que sufrió un joven a mano de un conscripto del ejército de la Unión, que se arrancó con un fusil y que simplemente fusiló a un trabajador joven de 31 años, que le robó sus pertenencias, le robó la camioneta. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que muchas veces nos llegan casos, de Chiloé también nos han llegado muchos casos, porque la gente, en definitiva, yo sin el ánimo de inmiscuirme en lo que es la labor parlamentaria en esa zona, la gente siente que nosotros hemos sacado la voz en temas ciudadanos importantes, defendiendo los derechos de la gente, no quedándonos callados cuando hay un abuso laboral, cuando hay un atropello, cuando hay un hecho que corresponda a denunciar. Y eso ha traspasado la frontera de mi distrito, y por eso creo yo que cuando tú me planteas el tema lo hemos visto hartos años allá, sí, efectivamente el tema salmonero, me tocó estar muchas veces defendiendo los temas vinculados a los abusos de la industria del salmón. Y si tú me preguntaras, por ejemplo, cuál es mi mayor orgullo que yo tengo en esta década que llevo como parlamentario, es justamente haber denunciado estos temas, porque yo me recuerdo cuando empecé con las primeras denuncias en el tema del salmón, ya iban más de 30 abusos que habían muerto en esta región, y gracias a esas denuncias que realizamos de exigir que haya mayor resguardo laboral y seguridad en el trabajo, hoy día, si tú te das cuenta, en los últimos 3-4 años no ha habido ni un accidente más que le haya costado la vida a los buzos, que se venía muriendo uno mensualmente, como incluso lo denunció el propio diario El Yanquihue de Puerto Montt en su momento. Así que esas son las cosas que a mí me enorgullecen, defender los derechos de los ciudadanos. Yo sé que cada vez que yo hago una denuncia también me gana un enemigo, pero desde ese punto de vista a mí no me importa, porque cuando hay una injusticia, cuando hay un atropello, cuando hay un hecho que defender, siempre voy a estar presente, no importando que sean de mi distrito o sean de fuera de mi distrito. En tu rol como diputado te hemos visto también esta semana, que pasó recién, discutiendo muy fuertemente por el reajuste del sueldo mínimo, y criticando también además el aumento que hicieron los senadores de 2 millones de pesos en su dieta. La gente se pregunta también cuánto gana un diputado. ¿Pueden los diputados exigir que los senadores no ganen tanto? A ver. Hay también gente que se cuestiona eso. Mire, nosotros tenemos claro, cualquier persona puede ingresar a www.cámara.cl y puede ver los ingresos que tiene un parlamentario, absolutamente transparente. Lo que nosotros criticamos en su momento fue que sobre los ingresos que están estipulados en la ley para toda la autoridad de ministros, parlamentarios, los señores senadores hayan arrogado, ¿no es cierto?, un aumento a través de la Comisión de Asignaciones Parlamentarias que se formó recientemente en enero, de 2 millones de pesos mensuales, porque eso nos parece simplemente un hecho desproporcionado. Si la gente de nuestro sur o del país viera que los senadores, ¿no es cierto?, esa plata la utilizan en tener mejores espacios abiertos para atender a la gente, que andan recorriendo sus regiones, uno a lo mejor se quedaría hasta callado. Pero la verdad es que eso no ocurre. Y yo reclamé por eso y no me arrepiento. Yo sé que eso me ha tenido costos políticos fuertes para mí porque yo hice esta denuncia. Pero efectivamente eso es lo que desprestigia la política, porque la gente no entiende cómo
se pueden subir 2 millones de asignaciones parlamentarias al mes y por otro lado no hacen nada los propios senadores en este caso, porque nosotros por lo menos ya dimos una señal, rechazamos lo que el gobierno estaba presentando de subir 9.000 pesos el salario mínimo y dijimos, no señores, no queremos que ocurra eso, sino que mínimo tenemos que llegar a los 200.000 pesos, 250 propuesto la CUT, pero nosotros creemos que tenemos que sobrepasar la barrera de los 200.000 pesos de una vez, por todo no va a quebrar una empresa, no va a quebrar una pyme porque se suba 7.000 pesos más el salario mínimo. Entonces, obviamente que la gente dice y se pregunta, con justa razón, oiga, pero ¿cómo estos señores, que no los vemos nunca, que no los vemos defendiendo derechos ciudadanos, pueden, ¿no es cierto?, subirse 2 millones mensuales? Mira, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo de lo que es la plata que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un salario que está estipulado, ¿no es cierto?, por ley, y aparte de eso tenemos una asignación parlamentaria que tenemos que rendir mes a mes, con boletas, contratando nosotros nuestro personal, y desde ese punto de vista ahí tenemos absoluta transparencia. Si aquí la crítica va porque ellos transgredieron un sistema que recientemente se había creado para darle mayor transparencia a la labor parlamentaria, y dijeron, mire, nosotros tenemos circunscripciones más grandes y necesitamos más plata, y eso creemos que nosotros nos ajusta a las realidades del Chile de hoy, en donde toda la canasta básica familiar ha aumentado del 2006 al 2012 en un 52%, eso involucra un alza constante en el costo de vida de las personas. Entonces, hoy día yo le pregunto a usted, ¿puede alguien vivir en el sur de nuestro país con 193.000 pesos, que es lo que está proponiendo el gobierno de salario mínimo? Imposible. Las cuentas de luz superan los 20.000 pesos, las cuentas de agua superan los 15.000 pesos, y ahí tenemos 40.000. Una persona que tiene que desplazarse en el día a día, a lo menos gasta 20 a 30.000 pesos al mes en pasaje para ir a su trabajo, pagándolo con su sueldo mínimo. Tiene que alimentar a su familia, entonces simplemente no alcanza. Entonces nosotros hacemos un llamado al gobierno a que haya una mano en el corazón, en el sentido de que si el presidente dice que como país nos está yendo bien, somos, ¿no es cierto?, un boom en Latinoamérica, eso también se vea traducido en un salario mínimo más digno. Y ya, podemos entender de que no se podemos llegar todavía a los 250, pero por lo menos tenemos que sobrepasar de una vez por todas la barrera de los 200.000 pesos. Te hemos visto también en tu rol como diputado interpelando a través de las redes sociales al ministro Goldblum por el caso de la persona que falleció en Ensenada, con el camino que dejó abandonado la empresa Kodama. Mire, no es interpelar al ministro Goldblum. Yo creo que aquí el ministro se hizo famoso por salvar a 23 mineros o por ser una contribución en el rescate de los 33 mineros. Y eso se rescata, se valora y se respeta. Pero yo le pregunto a usted, ¿no vale lo mismo la vida de un trabajador? Venía 2 meses peleando. Yo creo que los televidentes de Canal del Sur lo sepan. No es porque yo esté alegando porque ahora murió un trabajador y ahora el diputado Espinosa salió porque murió un trabajador. No es así. Yo hace 2 meses comencé. El 18 de mayo y el 22 de mayo pasado intervine en la Cámara de Diputados diciéndole que si no arreglaban la ruta Ensenada iban a haber muertos. ¿Por qué? Porque la empresa Kodama dejó botar las obras. No solamente le quedó debiendo un sinfín de gente que le prestó servicios como alojamiento, comida para los trabajadores y una serie de otros servicios menores, sino que dejó la ruta botada. Y esa ruta hoy día es un peligro inminente para la seguridad de las personas que transitan. La gente que transita todos los días tiene menos riesgo. ¿Por qué? Porque conocen su ruta, por años, han vivido toda una vida. La gente que va por primera vez o que no conoce mucho la ruta es un peligro inminente. Lo que ocurrió la semana pasada, el día miércoles, con ese trabajador, es justamente producto de que no había señalización. Lo dice la CIA, no lo dice el diputado Fidel Espinosa. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, tienes toda la razón. Yo he increpado, porque yo me cansé de implorarle al ministro. Lo hice por oficios, lo hice con intervención en la Cámara, lo hice por Twitter, lo hice por las redes sociales, de decirle, ministro, no esperemos que muera una persona para que el ministerio actúe. ¿El ministro ha respondido en alguna de sus...? No ha respondido ni los oficios, no ha respondido ni los tweets. Hasta antes de la muerte de este trabajador me respondió todos los tweets diciendo que diputado esté tranquilo, que esto se va a solucionar. Después de que muera este trabajador no me ha respondido una palabra, porque él sabe que el ministerio en este caso tiene una alta responsabilidad por no haber prestado, por haber denegado un servicio que tiene que prestar. La Contraloría, hay un fallo de la Contraloría que declara clara y terminantemente que es responsabilidad del Ministerio de las Públicas cuando quedan obras inconclusas o quedan obras a medio concluir que revisten peligro para la seguridad de las personas. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a acompañar a los familiares de la víctima en las querellas que vamos a presentar en las próximas semanas, con el objeto, obviamente, de que estas personas puedan en parte paliar el inmenso dolor que le ha causado perder un padre de familia, padre de 2 hijos, una persona muy querida y ejemplar en Ensenada. El día viernes hubo una masiva despedida en el cementerio porque era un hombre tremendamente querido. Pero repito, ¿por qué en este país? Esa es la pregunta que yo hago. Tenemos que esperar que alguien muera para actuar. Estoy seguro que esta semana ya el ministerio va a estar haciendo lo que debió haber hecho hace 2 meses. Y eso yo lo considero que es lamentable. Ya que estábamos hablando de Ensenada, te pido que hagamos un recorrido por tu distrito, y ya que estamos también en época
de elecciones municipales, que me hagas una proyección de cómo crees tú que va a andar la gente de tu sector en las distintas comunas que tú representas. Hay algunas en que se nota, ¿cierto?, que hay predominancia de electores de la Concertación, hay otras donde se piensa que a lo mejor va a haber una disputa más dura, caras nuevas también. Cuéntame cuál es tu visión. Bueno, yo creo que en Puerto Vara vamos a tener una gran sorpresa. Yo creo que vamos a tener una votación que va a ser muy estrecha, va a ser voto a voto entre el alcalde Bamonde y el concejal Berger. La candidatura de Álvaro ha aprendido de manera realmente sorprendente, incluso para mí en Puerto Vara, y me alegra enormemente porque uno es una proyección joven. Eso demuestra que también desde nuestro trabajo parlamentario fomentamos la figura de emergentes, de personas, ¿no es cierto?, jóvenes que tienen un nuevo liderazgo, que a diferencia de lo que ocurrió en Puerto Montt, en donde con todo el cariño que le tengo al alcalde Quintero y respeto que tengo por su gran tarea que hizo como alcalde, él no proyectó ninguna figura, ¿no es cierto?, que lo reemplazara de manera categórica para decir este es el candidato, ¿no es cierto?, que va a seguir mi obra, va a seguir mi trabajo. Ahí cometió errores el alcalde Quintero. En el caso nuestro, nosotros tenemos buenas figuras como Álvaro allá. Creemos que vamos a reeditar triunfos en Fresia y Frutillar. En Los Muermos se estima, ¿no es cierto?, que el candidato radical Julián González ha desarrollado un buen trabajo hasta esta fecha, que puede, a pesar de que sea una comuna más difícil, porque el alcalde actual obtuvo más del 70% en la última elección. Yanquihue yo lo veo con complejidades, lamentablemente con complejidades, más que por los aciertos de la candidata de la Alianza, por los errores de nuestra Concertación. En esa comuna esperamos, ¿no es cierto?, vamos a hacer todos los esfuerzos para que podamos mantener en manos del alcalde Vázquez esa alcaldía. Yo la veo un tanto estrecha. Cochamó y Calbuco no cabe ninguna duda que van a ser reelegidos los alcaldes del Partido Radical. Carlos Soto en Cochamó, y hicimos una encuesta hace poquito, Rubén Cárdenas está bastante bien afianzado en Calbuco para un quinto periodo, va a ser uno de los pocos alcaldes del país que tiene tantas reelecciones en el cuerpo. Eso también demuestra de que ha hecho bien su trabajo. Y en Puerto Montt, bueno, aquí va a pasar cualquier cosa. Yo espero, ¿no es cierto?, que gane el candidato de la Concertación, con quien he tenido públicas diferencias, pero obviamente yo soy socialista y espero, ¿no es cierto?, que le vaya bien, que desarrolle un buen trabajo. ¿No vas a trabajar tú en su candidatura apoyándolo directamente? Mire, yo creo que hay conversaciones pendientes. Yo creo que no puedo yo tampoco llegar, ¿no es cierto?, a instalarme en una campaña, en una candidatura de un candidato que en algún momento me denostó de manera pública. Yo creo que tenemos conversaciones con Gerboy pendientes. Yo sí le deseo mucho éxito porque es desde mi partido, el socialista, y ojalá que le vaya bien. En Puerto Montt, la encuesta que salió el día de ayer, que se hizo pública ayer domingo, demuestra que va a haber una pelea voto a voto, ¿no es cierto?, y desde ese punto de vista yo le deseo éxito. Ahora, si yo me sumo a su campaña, obviamente que yo también estoy convencido de que puedo hacer un aporte, pero para eso también tiene que haber, si él quiere el gesto mío, también tiene que haber gesto de su parte para aclarar varias cosas que se dijeron en el marco de las primarias y en donde se faltó a la verdad, se me denostó injustamente, y yo no es por querer hacerme hoy día, ¿no es cierto?, una figura determinante en su campaña, porque no lo soy. Sí tengo buenos sectores de la ciudadanía que me conocen acá en Puerto Montt y saben de mi trabajo, pero sí yo creo que tienen que haber conversaciones pendientes. En la vida política también tiene que haber respeto, y el respeto pasa porque hay un diálogo cuando han habido impases anteriores. En todo caso, vuelvo a insistir, obviamente que prefiero que él sea el candidato, ¿no es cierto?, triunfador. ¿Y es el senador Escalona un obstáculo para que haya diálogo entre ustedes con Gerboy? Mira, para mí el senador Escalona ya no, te lo digo con el mayor de los respetos, no es tema, a pesar de que yo he manifestado públicamente mis críticas respecto a su pobre labor que ha tenido como parlamentario en esta zona. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, yo creo que no debe ser el senador obstáculo alguno para poder dialogar con Gerboy, porque yo creo que Gerboy Paredes tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta que él en esta etapa tiene que sumar más que restar. Que fue justamente lo que no hizo en una primera etapa de su campaña cuando fueron las primarias. Pero hoy día él necesita a todos, y nosotros también como Concertación necesitamos que él gane y que le vaya bien. Entonces, por lo tanto, hay una necesidad recíproca de que tengamos que sentarnos a conversar, y yo no descarto que esa conversación pueda darse en el futuro, porque, repito, en la política pueden haber diferencias, pueden haber impases, pueden haber muchos dichos que a lo mejor hirieron a uno u a otro en un momento, pero también la política deja y permite los espacios para que eso se generen las reconciliaciones que sean necesarias cuando hay proyectos políticos de por medio. Para mí el proyecto político no es Gerboy Paredes, bajo ningún punto de vista. O sea, yo deseo que le vaya bien. El proyecto principal es que a Gerboy le vaya bien para que, ¿no es cierto?, sea una contribución para el regreso de la presidenta Michelle Bachelet.
porque para mí, repito, lo más importante hoy día para el país es que vuelva la presidenta y volvamos a tener los programas sociales que con ella habíamos tenido con tanto éxito y que hoy día este gobierno ha ido radicando paulatinamente, como por ejemplo la vivienda sin deuda, que ha sufrido, yo diría, cambios estructurales en su funcionamiento que han sido tremendamente nefastos para la gente. Viendo tu currículum en la web de la Cámara de Diputados, vimos que tú eres profesor. ¿Trabajaste alguna vez como profesor, Fidel? Sí, muchos años. Trabajé como profesor, trabajé aquí en Puerto Montt como profesor en la Universidad de los Lagos, como también lo hice 7 años, fui profesor titular, ¿no es cierto?, en la Universidad de los Lagos de Osorno, donde yo me estudié. Yo tuve una carrera exitosa desde el punto de vista académico, me fue muy bien salí con excelencia académica, obtuve mi título. Mi gran sueño era ser abogado, no lo puedo negar, me encantaba y creo que hubiera sido un buen abogado. No me alcanzó el puntaje en su momento por ser muy futbolero, lo debo reconocer. Era tan fanático del fútbol que me preocupé muchas veces de los estudios y salí con un promedio que me bajó un poco. Salí con un 5.5 del Colegio San Javier de Puerto Montt, que era un muy buen promedio para el colegio, pero mal promedio para la universidad, porque en definitiva me bajó la ponderación. Y era, repito, era tan ligado al tema deportivo y me encantaba hasta el día de hoy, que yo creo que eso igual influyó un poquito. Me faltaron 10 puntos para entrar a Derecho en la Universidad de Concepción en el año 88, y al final dije voy a estudiar un año Historia y después me cambio a Derecho. Me quedé, me gustó Historia, fui el mejor alumno de mi carrera posteriormente, lo digo con orgullo, y de ahí mismo me quedé haciendo clases en la universidad. Hice clases en la universidad entre el 94 y el 2001 en Osorno, y entre medio, ¿no es cierto?, también hice clases en algunos ramos acá en el Tecnológico de la Universidad en Puerto Montt. No es desconocido para ti entonces el tema de la educación. ¿En qué crees tú que va a terminar este conflicto que se arrastra ya por largos años? ¿Cuál es el desenlace? Yo espero que la reforma tributaria que el presidente Piñera ha anunciado para el país sea una reforma tributaria que permita efectivamente ir al fondo del tema. Ir al fondo del tema no es como algunos han dicho, no, es que estos señores lo único que quieren es financiamiento gratuito para todos. Yo creo que no, yo creo que tenemos que llegar a cierto equilibrio, que pague el que tiene el que puede pagar, pero que los sectores de la clase media, los sectores más vulnerables, no es justo en este país, desde mi punto de vista, que para un papá sea un drama cuando tiene el hijo que va a entrar a la universidad. Eso no lo encuentro justo para un país que se dice que va avanzando hacia el desarrollo. No es justo que el papá, peor aún si tiene un segundo hijo que sale de cuarto medio, sienta que es una tragedia para la familia. Eso no puede ser. O sea, el Estado chileno tiene que generar las condiciones que permitan que ese hijo de ese trabajador, de ese obrero, de ese trabajador agrícola o de ese profesional o técnico tenga la posibilidad de llegar a la universidad. Y en eso también tenemos que asumir una autocrítica nosotros, que estuvimos 20 años en el gobierno, porque nos preocupamos de mejorar establecimientos y lo hicimos súper bien. Construimos escuelas en todo Chile, desde la Comuna 1 a la 345, construimos establecimientos fabulosos, de buena calidad, para darle higiene, seguridad, ¿no es cierto?, buena atención en la sala de clase a los alumnos, pero la calidad de la educación también quedó de lado un poco, no se profundizó en eso, y también hay que asumir esas culpas. Hoy día yo creo que los jóvenes que están haciendo todas estas movilizaciones no están luchando solo por ellos, están luchando por las futuras generaciones, están luchando por sus hermanos, por sus familiares que van a venir en el futuro, y eso es valorable. Yo creo que lo que han hecho ellos ha sido, a pesar de las críticas que ha tenido el propio presidente de la República, que han dicho que es un movimiento ideologizado, yo creo que lo que han hecho ellos es una lección para Chile, de que cuando los jóvenes se organizan, han podido paralizar el país, sacar la voz y decir, no es posible que en este país, para sacar una carrera tengamos que endeudarnos hasta cuando entra nuestro primer hijo a la universidad y ya seguimos endeudados, y después viene el hijo, o sea, un endeudamiento de por vida. Eso creo que no es justo. Creo que si el país le va bien, como a este país le va bien, si tiene ventajas comparativas fabulosas, como el cobre y tantas otras materias que nos han permitido competir en los mercados internacionales de buena manera, creemos nosotros que el Estado puede hacer un esfuerzo mayor con una reforma tributaria mucho más profunda, que efectivamente permita que puedan ingresar a la universidad muchos más jóvenes, hijos de la clase media en los sectores vulnerables. Muy bien, Fidel. Bueno, tú mismo lo dijiste, nos ve gente en distintos lugares, puntos del sur del país, gente de Río Negro, de Burranque, también de Chiloé, de Castro, Ancud, de Chaitén, incluso también, por supuesto, Puerto Montt, Puerto Varas. ¿Cuál es brevemente tu mensaje para la gente de esas localidades? No, pues decirles que me despido con enorme cariño, y me gusta mucho, he escuchado muy buenos comentarios del Canal del Sur, y por lo tanto me despido de ellos diciéndole que espero que no sea esta la última oportunidad que vamos a estar acá conversando temas de actualidad, y que sepan ellos que independiente del rol que asuman en el futuro, como diputado, como senador, cualquiera sea la función pública que desarrolle, lo haré siempre de cara a la ciudadanía,
mirando, ¿no es cierto?, los problemas ciudadanos como lo principal motivo de mi actividad pública. Yo me siento feliz y duermo tranquilo porque sé, ¿no es cierto?, que yo por lo menos el dinero que el Estado me paga para hacer mi trabajo lo hago, ¿no es cierto?, en función de las necesidades de la gente y lo ocupo justamente en función de eso, de trabajar por servir a la gente, atender ciudadanamente sus problemas, y eso me permite a mí mirar con optimismo también mi futuro político. Tengo 42 años, tengo una carrera incipiente por delante, me gusta la actividad pública, vibro con el servicio público y soy una persona más feliz del mundo cuando logramos ayudarle a la gente que más lo necesita a solucionar un problema. Muy bien, un agrado tenerte con nosotros hoy día, Fidel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, Fidel Espinosa en Canal del Sur.